noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera, y amigos y amigas del haiku. Siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche tenemos en nuestra radio a Sandra Pérez de Argentina y nuestra presentadora de Radio Ela, Toñi Sánchez Verdejo. Sandra es miembro del equipo de redacción de Ela, también es profesora de la Escuela de Haiku Makoto y colabora con Paseos.net. Asimismo, Sandra pertenece al grupo de haiku Puente y Camino de Argentina. Como pintora, forma parte de la Escuela Taller de Cristina Ishikawa. Durante estos días de marzo y algunos de abril, hemos tenido la suerte de que Sandra viniera a España para darnos unas clases de pintura japonesa, invitada por la AGA, Asociación de la Gente del Haiku en Albacete, de la cual Toñi es su presidenta. En el Museo de la Cuchillería de Albacete, Sandra nos ha enseñado a pintar con un solo trazo de tinta negra navajas y katanas. También ha dado una conferencia en la Universidad Popular de Albacete con el título Sumie, la pintura del trazo espontáneo. En este mismo lugar, Sandra Pérez expone sus obras hasta el 8 de abril. La muestra, que consta de 26 pinturas de Sandra y una de Cristina Ishikawa, su sensei, tiene el título de Brisa de Primavera. Numeroso público de Albacete ha admirado las pinturas y los haikus que las acompañaban, con diversos motivos relacionados con la primavera, flores de cerezo, colibrís y todo tipo de aves que Sandra ha interpretado de forma magistral con su pincel. Me gustaría ahora leeros un texto precioso que nos escribió Sandra para un especial de Ela, Trazos de Luz, por el cuarto encuentro de haiku en el Salobre, en el 2015. Comienza con un haiku de Buson, cuya traducción es de Keiko Kawawe. En una montaña lejana, un trazo de luz de atardecer, lluvia repentina de invierno. En una montaña lejana, un trazo de luz de atardecer, lluvia repentina de invierno. Y Sandra sigue. En un sumie, generalmente la luz está representada por lo no pintado. Por ejemplo, si quisiéramos pintar el haiku de Buson, ese trazo de luz en la lejanía montañosa sería el blanco del papel que adquiere la fuerza por lo que está pintado a su alrededor, por las mismas sombras de las montañas, por las de las nubes. Hay un complemento permanente entre luces y sombras. Así entonces, es una cuestión de complementariedad. Hay luz, percibimos la luz cuando aparecen las sombras. Es imposible la presencia de una sin la otra. Somos parte de la luz y de la sombra. Alternamos nuestra vida en ello, dependiendo de dónde estamos en cada instante. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Oye, aún estás aquí en España, ¿verdad? ¿No te has ido a Argentina? Sí, exactamente, todavía me quedan 4 días para estar acá en España, en casa de mi hija, compartiendo estos días con ella. Muy bien, me alegro mucho. Y buenas noches, Toñi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Tú en Albacete? En Albacete, aquí perenne. Yo desde Valencia, o sea que aquí nos internacionalizamos. Bueno. Valencia, Barcelona, Albacete. Bueno, Sandra, a ver, antes que nada, darte las gracias, unas gracias enormes por no sé, por muchas cosas. Yo te conocía desde hace 20 años a base de Internet. Y el otro día cuando te vi en la estación de Valencia, pues la verdad es que el corazón empezó a latirme muy fuerte y ese abrazote que normalmente siempre me pido de ti en Internet, pues por fin pude dártelo y para mí fue algo precioso, ya sabes.
A mí me tocó más o menos lo mismo. Estaba tan ilusionada. Eh, Esto de poder encontrar a alguien con el que prácticamente hemos entablado una amistad después de tanto tiempo y poder, como vos siempre te despedís con ese abrazo gordo, poder palpar y estar cara a cara. La verdad que fue muy emocionante para mí. Muy bien. Y bueno, sé que has estado en Albacete, he visto fotos y aquello ha sido algo hermoso. Yo no dudaba que aquello, aparte de que en Albacete es una gente majísima, siempre lo digo y vamos, y es que cada vez que voy allí me encuentro como en casa, pero aparte sé que te iban a cuidar muy bien y que Toñi, que es alguien que prepara unos eventos de una manera magnífica, pues te iban a hacer, y ahí has hecho talleres, has hecho charlas, exposiciones, bueno, ha sido algo emocionante, ¿verdad? Totalmente emocionante. Yo le decía a Tony, no puedo decir que fue un sueño cumplido, porque ni siquiera lo he soñado. Fue todo darse de una manera tal que, que es increíble. Obviamente a Tony las gracias porque es ella la que ha confiado plenamente en mí y animarse a proponerme esto de los talleres y la exposición, que, que, que hubiese sido por mí, no sé siquiera si lo hubiera apenas a pensar. Pero bueno, ahí me largué, confié en ella y bueno, se fue dando de una manera tan natural que cuando me quise dar cuenta ya estaba ahí. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que en Radio Ela siempre habla de haiku, pero nos gusta de alguna forma también ir pues a artes que están ligadas al haiku. El sumie está muy ligado al haiku mediante el haiga y me gustaría lo primero para situarnos, Sandra, ¿qué es el sumie? El sumie es una técnica, algunos dicen que en realidad es como una manifestación, una expresión artística, yo prefiero llamarlo técnica, de pintura japonesa, que sí tiene su origen en China, es una técnica milenaria, y la misma palabra un poco lo define. Sumi significa tinta, tinta negra porque era la tinta con la que en general se utilizaba. Si hablar de tinta es hablar de tinta negra. Y que significa imagen, pintura. Por lo tanto, cuando hablamos de una pintura sumie, es una pintura con tinta negra, que por lo tanto es monocromática. O sea, uno puede ir del blanco al negro con todos los matices de los grises intermedios, pero en definitiva, un sumie por definición es básicamente una obra monocromática en grises, blancos y negros. Por eso cuando se le pone color recibe otros nombres. Parte de la observación de la naturaleza y busca a través de los trazos que uno hace, que tienen que ser espontáneos, sueltos, calmos. Se le llama también la pintura de la pincelada única o del trazo espontáneo, básicamente porque lo que busca es la síntesis. La idea sería hacer algo con la menor cantidad de trazos posibles. Así como en el chadó, bueno, en la ceremonia del té, se economizan todos los movimientos posibles para preparar un té. En el sumie, cuando uno hace una obra, la idea es hacer la menor cantidad posible de pinceladas para sintetizar lo que se quiere pintar. De alguna manera tiene que ver con esto. También en realidad se puede hablar de dos líneas diferentes. Una es la pintura sumie como una práctica, como un camino, como si yo te dijera sumiedo, como el haiku-do, ¿no? Que es un camino que no tiene en realidad como resultado un fin determinado, una obra completa, sino más bien que tiene que ver con el proceso, con el que uno va pintando y con espontaneidad, con mucha simpleza, y no está pensando en el resultado final, sino más bien en el momento de la pintura, de la contemplación, de poder plasmar esas cosas. Y hay otra línea que es más académica, más formal, que tiene un montón de reglas, y que da por resultado obras como más complejas, más elaboradas, aunque respetan en general las reglas del sumie. En mi caso particular, yo pertenezco a la escuela taller de pintura japonesa de Christine Ishikawa, y nosotros optamos por la primera
opción. Es una pintura como práctica. Y si la tendría que definir, sería una pintura contemplativa, orgánica de la naturaleza. Uh-huh. Contemplativa porque nos basamos en la observación, en la contemplación de lo que vamos a pintar, en conocer su forma. Orgánica porque todo está en movimiento, respetamos esto del yin y del yang. Te doy un ejemplo. Yo, si quiero pintar un pajarito, yo voy a buscar los colores que representen las partes más duras o las partes más rígidas con el tono más oscuro y las partes más claras con aquello que tiene que ver con, por ejemplo, la pancita o el pechito, que son más suaves. Pero si yo voy a posar ese pajarito, lo voy a posar sobre una roca, la roca es más dura que el pajarito. Entonces, también voy a ir acomodando el color, el negro, el gris, de acuerdo a cómo voy combinando los elementos que voy a pintar en esa obra. Entonces, de alguna manera, lo de orgánico tiene que ver con eso, con representar en una rama o en un ramo de flores que está en una planta, el pimpollo, la flor marchita, la que está abriendo, la que perdió algunos pétalos. Todo forma parte. Lo mismo que una hoja, quizás comida por un insecto, un brotecito y una hoja más abierta. Y de alguna manera se va representando la naturaleza en una forma sintética, con pocos elementos, dando en realidad como sugerencia todo lo demás. Si voy a hacer un árbol o una rama, hago un par de hojas, el resto lo dejamos sugerido. Uh-huh. Qué hermoso es ese minimalismo oriental, la verdad. Enrique, Dime. como que quería comentar a todo Sí. esto que está diciendo Sandra sobre lo que es el sommelier, que cuando ella dio la conferencia en la UPE, yo estaba al lado de un pintor que se llama Hernán Talavera y que también le gusta hacer este tipo de trabajos. Y cuando Sandra hablaba de esto de la presencia del vacío, de la sugerencia, que no hay que completarlo todo, mientras que ella hablaba yo estaba pensando, es igual que el haiku. Y entonces me dice Hernán así en voz bajita, ¿a qué estás pensando que es igual que el haiku? Y digo, sí. Y entonces, de todo esto que comenta Sandra, pues en la exposición, que cada una de sus obras tiene un haiku, está todavía la exposición hasta el día 8 de abril, pues llamar la atención que claro, ella ha traído a Albacete pues colibrís, ha traído las frutillas que nos llaman mucho la atención porque es como llaman en Argentina a las fresas. Ha traído las bandurrias que claro, hay una pequeña confusión porque las bandurrias son unas aves acuáticas que en esta parte del mundo no las conocemos. Hay otras aves acuáticas parecidas que se llaman moritos o ibiso, pero las bandurrias pues nos gustaron mucho, ¿no? Entonces, qué riqueza mediante las pinturas Sumier, qué riqueza toda esta naturaleza y también asociadas a los haikus. Ha sido sorprendente conocerlo. Uh-huh. Sí. En tu caso, Sandra, ¿descubriste antes el Sumier o el haiku? Mira, en realidad yo empecé con el haiku y luego me interesó un poquito la cultura japonesa, y digo un poquito porque me metí como de puntillas, un poquito a espiar, y a partir de ahí fui a un taller que daban en el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, de Sumier, y fue sentarme y enamorarme, me encantó. En ese momento que empecé con el camino del Sumier y los primeros pasos en el haiku, me di cuenta que lo que yo escribía no era haiku. Así que en realidad empecé a pintar Sumier y después entré en el camino del haiku. Entonces yo pensaba que mi recorrido fue haiku Sumier, pero pensándolo un poco mejor, en realidad empecé por el Sumier y luego en realidad me fui dando cuenta de lo que era el haiku, que no era lo que yo creía que era, porque estoy acostumbrada al típico acercamiento inicial de quien no conoce la cultura japonesa. Entonces el haiku era un 575, un corset en el que cualquier contenido que le metías adentro era un haiku. Eso es lo que yo creía cuando empecé.
Después descubrí al sumie, perdón, seguí introduciéndome en el tema del haiku y bueno, en realidad después me fui dando cuenta lo que era verdaderamente, ¿no? Lo que era, no es que ahora lo sé, un montón de dudas, pero digamos que era muy distinto a lo que pensaba en un principio. Bueno, Claro. decir a los oyentes que Sandra no solo es una maestra en la técnica sumie, sino es una gran haiyin, es una maestra de haiku, ¿eh? Claro, al hilo de lo que está comentando Sandra, también me gustaría decir que es muy interesante que ella ha dicho que ella creía que escribía haiku, sobre todos pues estos primeros pasos que hemos dado todos, porque yo misma he escrito cosas que ahora me avergüenza haber llamado haiku, con ese 575 en el que cualquier cosa parece que puede entrar ahí, ¿no? Y en el sumie a mí me pasaba igual, que cuando di el taller con ella, pues yo me daba cuenta que mi formación escasísima en lo que es la pintura, pues me daba cuenta, yo quería hacer líneas y claro, son trazos y manchas. Son manchas trazadas de una manera, con una técnica especial. Es igual que el haiku, que tú crees que es una cosa, pero cuando te acercas realmente, sinceramente, descubres que es otra y hay que tener esa valentía. Y quería preguntarte también, Sandra, ¿cuántos años llevas en este camino del sumie? Que no sé si se llama sumiedo. ¿Es así? Sumiedo lo inventé yo, no sé si existe. Vale. Para representar que para mí es una práctica que lo tomo como un camino y nuestra santa Argentina siempre habla de que esta técnica tiene que servirnos espiritualmente, que nos tiene que servir para crecer, para hacernos mejor persona. Entonces, en ese sentido, me parece que es un sumiedo, pero no es que exista en términos japoneses. Obviamente, hay quienes lo hacen con una función más contemplativa y meditativa. El Senga, por ejemplo, es el sumie que utilizaban los monjes budistas zen y en la actualidad también lo hacen algunos. El famoso Enso, ese círculo trazado en una pincelada única, forma parte de la pintura Senga. Ga es como Ga significa también pintura, entonces Senga sería pintura Zen. Desde ese lugar forma parte también de un camino, pero no sé si existe su miedo. Yo lo bauticé así, quizás existe y quizás no, pero quizás. Ya siguiendo con el tema este del maridaje entre el sumie y el haiku, ¿qué crees que aporta el sumie al haiku, siempre basando desde tu experiencia? Y a su vez, ¿cómo se beneficia el sumie del haiku? Bueno, basado en mi experiencia, voy a hablar tal cual como vos decís, por lo que yo vivencio. Para mí son, en cuanto a la fundamentación, tan parecidos uno del otro, que comparten un montón, casi todos los principios son compartidos. Por ejemplo, el tema de la contemplación, de la mirada atenta, estar atento a la naturaleza. El objetivo tanto del sumie como del haiku me parece que no es expresar las emociones, sino aquello que lo han provocado. En el sumie, por ejemplo, nosotros contemplamos algo, tratamos de hacer la síntesis, de elaborarlo y luego plasmarlo. Y de alguna manera en el haiku hacemos lo mismo. Ante un aguare determinado, lo que volcamos en el haiku tiene que ver con lo que despertó el aguare, y no expresamos abierta o explícitamente lo que hemos sentido. Y obviamente, tanto el haiku como el sumie comparten esta cuestión de la veracidad, del haberlo vivido. Por eso para nosotros en sumie es tan importante conocer las formas. Hago acá una aclaración que tiene que ver con pintar lo que uno conoce y analizar su forma para poder hacer la síntesis. De las obras que presentamos, solamente una no la pinté sin conocer verdaderamente lo que estaba pintando. Eran unos patos Malvasía. Cuando Tony me los presentó, los Malvasía, por internet,
me dio mucha curiosidad, sabiendo que corría en peligro de extinción, como nuestros macato viano, que son otros patos que también están en peligro de extinción, y empecé a investigar sobre los malvasía. Y me apasionó su historia y me metí tanto y vi tantas fotos que dije, bueno, esto lo tengo que hacer. Me salió como ganas. De hecho, lo hice. Y bueno, la frutilla del postre de mis días en Albacete fue ir a hacer una mañana de avistamiento y pude observarlos personalmente y fue tan emocionante. Se echó a saltar ahí al borde de la pantalla, porque fue increíble. O sea que, bueno, ya ahora, encima fue, la obra tiene 2 machos y una hembra que se diferencian por el color del pico. Y lo primero que observamos en la escena, junto a unos carrizos que había ahí metidos como en el agua, eran 2 machos y una hembra. O sea, igual que la pintura. Tal cual, fue algo mágico. Estas cosas que no tienen explicación, realmente. Fue increíble, porque uno siempre pinta lo que vivió. Pero acá fue al revés, lo que pinté lo viví. No creo que me vuelva a pasar en la vida. Un regalo increíble. Un regalo compartido. Claro, pero bueno, esto tiene que ver con la veracidad, ¿no? Que bueno, salvo esta excepción. Otra cosa que tienen en común el sumie con el haiku es la síntesis. Así como en la pintura uno hace un recorte, porque ante lo que observa no pinta todo, tiene que seleccionar qué de todo eso va a expresar. También en el haiku no pone todo lo que formaba parte de ese suceso que desencadenó el aguare. Elegís qué elementos poner. Como dice Vicente Aya, uno elige de la despensa aquellos ingredientes para componer el haiku. Entonces hace una selección. Y por otra parte, cuando pintás, igual que el haiku, no tenés que hacer retoques ni cosas rebuscadas, es más bien espontáneo, suelto. Y hasta acá, yo pensaba cuando estaba viniendo a España a dar la conferencia, que cuánto tiene en común había estado leyendo la traducción de Elías Rivera sobre Shiki, sobre el Sasei, la selección y Makoto, ¿no? Estos 3 principios de Shiki para el haiku son 3 principios que se dan exactamente igual para el sumie, ¿no? Sí, lo vacío, que es lo no pintado, y lo no dicho en el haiku, ¿no? Lo no dicho no está expresado en palabras, pero aparece, y lo no pintado en un sumie, que es lo que no está, que está expresado a través del blanco del papel o algo muy complementa lo que está dicho. Por otra parte, por ejemplo, otra cosa que yo veo en común, todas las obras sumie tienen una sola cosa en color, que es el sello, el sellito rojo, que en general es la firma del autor. Pero ese sellito va a un costado, complementando, acompañando alguna parte de la pintura, nunca está en el centro, nunca llama la atención, no tiene que romper la composición, queda como relegado, no es protagonista, y de alguna manera la firma del autor. En una obra occidental quizás que esté bien aclarado quién pintó la obra, le da como más prestigio. En cambio en el sumie ese sellito no tiene que molestar, tiene que formar parte, estar ahí. Y es de alguna manera ese yo no protagonista o no ególatra que evita el haiku, ¿no? Sí. Para mí ambos naturalmente es como que se integran. Un haiga es un complemento entre uno y otro. Es difícil para mí decir cuál complementa con cuál en algún aspecto. Como los dos soportan las mismas cosas, me parece que un haiga, le suma a la obra algo que puede aportar el haiku, y a su vez el haiku puede aportar algo que la obra no te muestre. Pero sería un complemento ideal, porque en definitiva están basados como casi en un mismo fundamento. Esto en realidad es algo que me parece a mí, no sé si estoy pensando algo correcto o no, pero me parece que uno suma o aporta algo que el otro no tiene, ¿no? Pero a su vez estas dos apuntan a lo mismo. Sí, escuchándote, recuerdo, hay un libro de este hombre, del filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, que habla de que Oriente es la cultura de la ausencia. Qué gracia, ¿no? El hecho de que muchas veces los haikus, tanto los haikus como
como los sumies, casi se destaca lo que no se llega a pintar o no se llega a escribir en un haiku. Es interesante, es más importante. Y nosotros en Occidente, por ejemplo, intentamos plasmarlo todo y sin embargo él dice que Oriente es la cultura de la ausencia. Interesante. Y ahora ya, aquí voy a darle paso a Toñi porque vamos a hablar de Albacete, que ha sido una experiencia para Sandra hermosísima. Y de ahí me gustaría, sobre todo una pregunta. A ver, para situarnos, has estado en Albacete del 30 de marzo hasta el 2 de abril y ahí has hecho una ponencia, o sea, una charla, luego hiciste unos talleres y aparte una exposición. Y aquí quiero quitarme el sombrero ante Toñi y lo digo con mucho cariño porque es increíble cómo esta mujer se mueve para que cuando llegara Sandra todo estuviera preparado. Y bueno, sé que tiene la Haga detrás, sé que tiene un equipo muy majo también, pero todos conocemos que Toñi es un motor tremendo. Y bueno, pues desde aquí te doy la enhorabuena, de verdad. Creas cada cosa que yo me quedo aquí un poco con la boca abierta. Entonces, pero bueno, antes de darle paso a Toñi, me gustaría algo que me resulta curioso. ¿Qué fue lo que más le interesaba a la gente de tu trabajo, de lo que veía, de cómo tú explicabas el sumie? En realidad, el comentario general era como que parecía muy simple y fácil, ¿no? Que no parecía algo difícil. Sin embargo, después del taller, algunos que pudieron hacerlo, notaban que esa simplicidad o esa facilidad no era tal, pero mira, te cuento una anécdota que le pasó a Cristina que de alguna manera me pasó a mí, porque hice un pajarito como una demostración de algo que es muy sencillo porque tenía muy poquitas pinceladas y uno me dice, no puedo creer que lo hayas hecho en un momento, a lo que yo le dije, un momento y 20 años. Y recordé que mi cagua había hecho algo parecido, había pintado una peonía en 5 minutos y alguien le pregunta a Sensei, qué bárbaro, 5 minutos hizo una peonía, y ella le aclaró, 35 años y 5 minutos. Porque claro, en realidad pasa también como en el haiku. Eso te iba a decir. Claro, la simplicidad, sí. Y que no es facilismo, por decirlo de alguna manera, aparentemente lo puede hacer cualquiera. Y cuando te pones, te das cuenta que no es nada fácil. Entonces eso era lo que más la gente decía, parece fácil y cuando apoyas el pincel en el papel, ya ahí se complica. Incluso es como que algunos profesores de arte que están acostumbrados a otra técnica, a otra cosa, es como que esta técnica lo desubicaba. Pensá que es algo que no se puede corregir, no podés dibujar previamente, porque al hacerlo sobre un papel tan finito no te admite la posibilidad de dibujar antes. O sea que vos al momento de pintar tenés que tener ya en mente lo que vas a hacer y cómo vas a dirigir la pincelada, apoyarla, presionarla. Es esto tan suelto, que no admite retoques, que no admite corrección, incomoda un poco, porque vos podés ser un excelente dibujante y agarrás un pincel para hacer un sumie y en cuanto lo apoyaste en el papel, te salió algo y lo único que te queda es tirar el papel y volver a empezar, porque no hay retoques. Creo que lo que más llamaba la atención es esto que te estoy diciendo, ¿no? Que aparenta ser muy fácil, muy simple, porque tiene muy pocos trazos, y que en realidad al momento de ponerse a pintar se daban cuenta, esto en los talleres por supuesto, que no era tal. Y es como el haiku. Sí, ¿no? Te estoy oyendo y es que digo, es que es el ejemplo ideal a la hora de escribir un haiku. Ya sabes la frase que me gusta a mí mucho, que el haiku es el poema más fácil de escribir pero más difícil de escribir bien. Y creo que es lo mismo que estás diciendo. Hay mucha gente que ve 3 versos y digo, bueno, yo esto hago 200 al día. Y no es así, no, la simplicidad no significa que sea fácil. Tu ejemplo me viene estupendo, vamos. Sí, tal cual. Claro. Hubo un momento en la conferencia de Sandra en la UP
claro, incluso con toda la gente allí, todos mirándola, que hubo un momento que yo creo que se puso nerviosa, que se cayó y se derramó el agua, tal. Y ella, pues, con mucha tranquilidad nos hizo el pajarito, pues eso, explicándonos, y allí vimos de repente con los trazos que es un pajarito, y nos quedamos todos callados porque fue el asombro que sentimos todos, ¿no? Porque habíamos visto la exposición y claro, ahí estaban todas esas imágenes que tú las veías tan perfectas, y cuando ves que lo hace así, con esa naturalidad, es igual, como estáis comentando, como pasa con el haiku, que cuando la gente lee los haikus, los no iniciados, siempre dicen, de estos hago yo 20 en un momento. Y claro, luego empiezas a explicarle lo que es y cómo se tiene que hacer, y ya dicen, oye, esto no es tan fácil como yo pensaba. Se quedan ahí, claro, bloqueados. Pasa igual, ¿no? Hay una correspondencia muy interesante entre haiku y sumie. Incluso, ¿sabés también en qué lo noté? Yo tuve un taller de adultos y un taller de niños, y Tony es testigo de esto. La soltura de los chicos al momento de manejarse con los materiales, porque el sumie en realidad tiene 4 materiales fundamentales, que es lo que hace a la técnica, que tiene que ver con la tinta, el tintero, el pincel y el papel, que hacen que sea tan particular. Los chicos que no tienen ningún prejuicio, que tienen esta espontaneidad en forma natural y una soltura increíble, nosotros les enseñábamos la técnica y les dábamos algunos ejemplos para que tomen como referencia. La soltura y los trabajos que produjeron esos chicos era admirable. Tony te lo puede decir. Terminaron pintando pandas, bambúes, animalitos, paisajes, unas montañas. Una vez que engancharon cómo manejar el pincel, hicieron unos trabajos espléndidos. La verdad que, y a veces pasa con el haiku, que los chicos que no tienen tanta cuestión literal, de literatura, que se les mezcla o que intentan poner en el poema cosas rebuscadas o metáforas. Bueno, al igual escriben haikus magníficos. Y bueno, con el sumie pasa lo mismo. Los chicos pintan con una soltura envidiable. Sí, desde luego sí que se veía a los niños pintar muy relajados. Hubo un momento que cuando después de escuchar a Sandra las indicaciones que dio, los niños pintaban con mucha soltura, pedían papel y además estaban disfrutando, de tal manera que se hizo la hora de acabar el taller y allí tuvieron que ir los padres a sacarlos porque es que no querían irse, estaban disfrutando muchísimo, y además que pintaron muy bien, pues como dice Sandra, unos paisajes, todos los ejercicios propuestos. Y también me hizo mucha gracia que, como el taller se llamaba de katanas y navajas, porque claro, se hizo en el Museo de la Cuchillería, y uno de los objetivos era que se pintaran las navajas de Albacete y las katanas japonesas. Y hubo un momento que, como Sandra fue introduciendo pues animalitos muy fáciles, y la verdad es que era divertido hacerlos, pero hubo un niño que dijo, ¿y cuándo pintamos las katanas? Porque tenían muchas ganas. Y todos, sí, las katanas. Y también me gustó mucho pues ver a los niños dibujarlas con una soltura. Ahí empezaron a surgir katanas de una manera maravillosa. Fue mágico. Me gustó mucho ver eso, porque pasa igual en los talleres de haiku para niños, como bueno, especialmente estamos en AGA también apoyando el concurso de la YAL Foundation, que ya se le hizo a Kanami Murakami una entrevista en Radio Ela. Y cuando se le da talleres a niños pequeños, la verdad es que entienden muy bien el haiku, lo escriben, se les ve mucho más relajados que cuando son un poco mayores, ya no sé, a lo mejor de 14, 15 años, así un poquito más en la educación secundaria, que ya claro, la mente se ha ido construyendo de todos estos prejuicios que tenemos, y ya abandonando la espontaneidad y quizá la inocencia que se necesita, pienso yo, para escribir un haiku, ¿no? Con esa mente libre, esa mente vacía de todo tipo de ropajes con la que hay que enfrentarse
a estos retos, ¿no? Y fue maravilloso ver a los niños, y el taller de Sandra, desde luego, comenzó pues contando la historia de los animales. Es encantador seguirla, y además relaja muchísimo. Muy bien, muy bien. Qué placer haber estado por allí. Me lo perdí. Bueno, tengo que decir que bueno, si desde luego Albacete, pues la Asociación de Agentes de Gel de la Haga, pues tiene mucho peso específico. La verdad es que es un grupo de gente maravillosa. Trabajamos mucho, ya lo sabéis, y es toda la asociación, toda la gente está muy implicada, y también hay que agradecer pues la confianza del Museo de la Cuchillería, que también sabéis que estamos haciendo muchas actividades. Ahora mismo hay una exposición de haiku que se llama 17 haikus con filo. Está el concurso de haiku, que próximamente, no sé qué día va a ser, pero próximamente se va a entregar los premios de la edición de, creo que es la cuarta ya, y se sacará la quinta edición. Y bueno, y más cosas que se harán, que no los quiero contar de momento. Y luego en la Universidad Popular de Albacete pues también hemos hecho jornadas de haiku y fotografía, los cursos los talleres de naturaleza y haiku que doy con Fajardo. Y bueno, pues la verdad es que la confianza de estas instituciones tan importantes en Albacete, pues es importante tenerla. Pero sobre todo, pues al ir con el nombre de Sandra Pérez, de hablar de ella, de su evolución, de su peso específico en el mundo del haiku, y también en su mie, presentando sus obras, pues las puertas desde luego se abren. Así es que todo el mérito es de Sandra, y el agradecimiento de que ella aceptara este reto. Yo la verdad es que hubo un momento que no me di cuenta, digo, madre mía, todas las cosas que le hemos preparado a Sandra, y era un no parar de hacer cosas, pero bueno, pues muy agradecidos y muy felices de tener a Sandra y de aprender de ella, que es una gran maestra, desde luego. Bueno, pues ya vamos concluyendo. ¿Tenéis alguna anécdota, algo de estas que ocurren, de estas chispas humanas que suceden en estos encuentros? Pues bueno, más o menos he contado cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? El cariño de la gente. Bueno, la exposición, se han vendido todas las obras, pero sobre todo tengo que decir que cuando la exposición se presentó el miércoles a las 7:30 de la tarde, una introducción. Sandra comentó todo lo que era la técnica, y fue recorriendo las obras y explicando todo lo que era cada una, las técnicas, porque no eran todas de Sumier. Bueno, ella lo dijo muy bien. Y después, cuando dio la conferencia, acabó y toda la gente fue preguntando que si se vendían las obras, que cuánto era, tal, y fueron todos, dijeron, bueno, pues lo lleva Toñi, ¿no? Porque yo un poco me encargué en gestionar ese tema, y recuerdo toda la gente detrás de mí diciendo, oye, que yo quiero esta. Tenías que haber hecho una subasta, tenías que haber subastado. Sí. Y bueno, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Que a la gente hay que darle la oportunidad de conocer, las técnicas. Igual pasa con el haiku, es que es tan paralelo y tan similar. Cuando hablas a la gente del haiku, es muy difícil. Si les gusta la naturaleza y si tienen una sensibilidad, no voy a decir especial, una sensibilidad como la tenemos todas las personas de ser humano, pues es muy difícil que no les enamore el haiku. Es que muchas veces que te dicen, eso es muy raro, eso es muy extraño, eso no sé qué, pues eso es japonés, pero cuando se lo muestras, cuando le dices lo que es la autenticidad de todos estos caminos, porque en realidad son caminos de vida y son caminos de perfección de los seres humanos, pues se quedan enganchados. No sé si Sandra tendrá alguna anécdota que contar de Albacete. Sí, yo llegué a Albacete re ilusionada, pero a la par de la ilusión era el susto que tenía. Estaba muy asustada,
porque yo había dejado todo en manos de Toñi. Entonces, yo le había, incluso mandé por correo las obras, ni siquiera las llevé yo. Entonces, bueno, que hayan llegado bien, que no hayan tenido problema para colgarlos. No quería darles trabajo, yo sentía que molestaba, porque les mandé todo, bueno, arréglense ustedes y cuélguenlo, porque yo estaba todavía en otro lado. Y dejé todo en las manos de alguna manera de Toñi, que fue la que se movió, a la que agradezco profundamente, en especial porque, bueno, más allá de que me tuvo una confianza ciega, porque todo era nuevo para mí, tuvo que moverse un montón para todo esto. ¿Sí? Como dices tú, es una chica hipérica, no para un minuto. Bueno, Enrique también es hipérico, ¿eh? Sí, los dos. Ustedes dos con la máquina de tirar proyectos y bueno, y yo me engancho como porque me encanta. Pero bueno, la verdad es que en Albacete me sentí tan mimada, tan cuidada, tan contenida. Nunca me sentí sola, me acompañaron todo el tiempo y eso la verdad es que me hizo muy bien porque me fue sacando el susto. La gente de la Haga, los tragajines, no, es una cosa de no creer. La verdad que la gente es tan increíble, toda la gente de Albacete me pareció genial. Mucha gente que yo había leído o conocido a través de la web, de los foros de Haiku, y verlos por primera vez después de tantos años, era una emoción tras otra. Es como que yo necesitaba parar un poco para que mi corazón se asiente, porque era todo era emotivo. Más allá de la exposición y de los talleres, estar conociendo gente, qué sé yo, Antonio, Rafa, Emma, Eduardo, ay, no quiero, Nuria, tengo miedo me voy a olvidar de un montón y no es justo, pero gente que había leído, que había compartido un montón de cosas, que tenía la posibilidad ahora de compartir una pizza, una cerveza. Yo no puedo creer esto. Estaba como la casa de mis amigos. Nosotros contigo. Siempre. Bueno. Me hicieron sentir así, realmente. Bueno. Y bueno, es un placer escucharlo, Sandra, porque te queremos un montón y la verdad es que hemos hecho todo lo posible para que te sientas acogida y te sientas como en tu casa. Lo lograron con que lo es. Albacete, desde luego yo ya te dije cuando te fuiste que ya no te habías ido todavía y ya te echaba de menos y que me encantaría que volvieras. Bueno, quería decir 2 nombres o 3 para agradecer a gente que en la UP, por ejemplo, quiero agradecer a Javier Hidalgo, que es el técnico que lleva el tema de las exposiciones, pues que haya confiado en mí como siempre hace. Y bueno, y espero, él ya creo que otra exposición, creo que con los ojos cerrados. Y luego del Museo de la Cuchillería, pues sobre todo Mariana de Pascual y bueno, la gente del museo, a Sara, a Lolo, a Manuela, a toda la gente que está, Alicia, a toda la gente que está en el museo, pues es encantadora y la verdad es que también es un lugar que yo me siento como en mi casa y como estoy tan a gusto, pues llevar a los amigos es para mí lo mejor de lo mejor. Muy y ya bien. me cayó. Bueno, como no puedo leer un sumié de Sandra, voy a leer un haiku de Sandra. Clarea más el día sobre la nieve que cayó anoche. Precioso. El primer verso, clarea más el día. El tercer verso, la noche. Y en medio, la nieve. Precioso. Estos son esos haikus que tienes que haber escrito muchísimos, y haber tenido muchas sensaciones para llegar a escribir este haiku. Este no se puede escribir después de lavarse los dientes. Desde luego. Quiero leerte también otro haiku de Sandra, de los de la exposición, que yo creo que es muy importante, el colibrí. Cuando hablamos de Sandra, el colibrí, y es el siguiente. No importa dónde vaya, el colibrí vuelve a la campanilla en flor. No importa dónde vaya, el colibrí vuelve a la campanilla en flor. Pues Sandra, que vuelvas, Sí. que vuelvas al Albacete.
A España. Sí, te recibimos con los brazos abiertos en España. Yo sí, a la próxima no me lo pierdo y me acerco a Albacete, que estoy por aquí, por Valencia solito. Bueno, Sandra. Yo les quiero agradecer profundamente, en principio, la amistad que nos unió durante todos estos años a través de la red, de la virtualidad, y que he tenido la posibilidad ahora de estrecharles en un abrazo a cada uno, y junto a ustedes a los otros amigos de Albacete también. Muchas gracias. Un abrazo, Sandra. Toñi. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno. La próxima los 3 en Albacete. Eso es. Así bueno, es. Nos despedimos. Venga, abrazotes gordos para todas. Venga, adiós, hasta pronto. Mil gracias, querida Sandra. Te deseamos feliz regreso a Buenos Aires y te esperamos con los brazos abiertos para la próxima ocasión. Y también dar las gracias a Toñi, que preparó junto a la Haga todo este despliegue de medios para que pudiéramos disfrutar del arte de Sandra. Y como regalo final, a quien esté escuchando este programa mediante el canal de YouTube, nada más acaben mis palabras, podrán ver cómo Sandra pinta uno de sus sumie. Nada más que decir. Las sombras de la noche nos invitan a la reflexión y la calma. Escuchemos ahora el silencio también. Sed felices, sin nada más, y por favor, contagiar esa felicidad a los demás, aunque se empeñen algunos en oscurecer el mundo. Hasta el próximo programa.